Muy buenas tardes, jóvenes, que el Eterno les bendiga. Es para nosotros una bendición muy grande estar reunidos hoy sábado, en esta su reunión juvenil virtual, y nos sentimos muy contentos. Ahora, le invitamos a que usted tome este enlace, a que usted tome este link, a que usted lo comparta con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos. No interesa de dónde sea, del colegio, de otra iglesia, de otro lugar, compártaselo. Él necesita de esta palabra. Ahora, jóvenes, estamos muy contentos también porque el sábado anterior estuvimos realizando una actividad juvenil, la cual fue el segundo esgrima virtual. Y ahí vimos cómo cada uno de ustedes realmente se preparó, cómo respondían, cómo desenvainaban la espada y respondían esas preguntas. Y afortunadamente hubo 3 personas que quedaron en el podio. Felicitamos a nuestro hermano Joao de Brasil, que quedó en el 3er lugar. Felicitamos a nuestro hermano Brian Vivas de Colombia, que quedó en el 2º, y a nuestra hermana Betel Moreno, que quedó en el 1er lugar de nuestro segundo esgrima virtual. Ahora, jóvenes, para el día de hoy estaremos viendo un tema muy importante, el cual se titula las redes sociales. Y usted se preguntará, ¿acaso la Biblia habla de redes? ¿Acaso William Branham habló de redes y William Soto habló de redes? Claro que sí. Para esto, acompáñeme. Vamos a buscar en San Mateo capítulo 13, verso 47 al 48. Si de pronto hay alguna persona en la que no tenga una Biblia, por favor compártasela. Ayúdale a leer la palabra de Dios. Dice San Mateo capítulo 13, verso 47 al 48. Asimismo, ¿el reino de qué? De los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Para el tema de hoy, quiero que usted apunte 3 puntos muy fundamentales. Número 1, dice la Escritura, asimismo el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A una red. Yo le hago una pregunta, ¿sabe usted qué es una red? Una red es un conjunto de hilos que se entrelazan en distintos puntos para formar una malla. Segundo punto, mire lo que dice la Escritura, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, o sea que tiene un propósito, es echada para traer algo. Sigue diciendo la Escritura, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. O sea que hay una escogencia de cosas entre todas las que fueron recogidas. Ahora, jóvenes, estos puntos los vamos a ver, pues si para Dios existen redes, ¿será que esto tiene que ver con las redes sociales? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es el verdadero propósito de las redes sociales? Esto lo estaremos viendo en nuestra reunión. Pero ahora vamos a darle gracias a Dios por este día, por su palabra, por sus bendiciones. Ahí donde usted está, levante sus manos, incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios por este día. Ahora, bendito Padre Celestial, Dios eterno, en esta tarde, Señor, venimos reunidos un puñado de tus hijos, Dios, de los Branham, Señor, reunidos alrededor de tu palabra, dándote gracias, Señor, por ese tema tan importante que hemos de ver, las redes sociales, Padre. Ahora, Dios eterno, reconocemos, Padre, que hay cosas, Señor, que queremos conocer por tu palabra, que seas tú a través de tu palabra mostrándonos qué es lo que debemos de tener y qué es lo que mejor debemos de sacar, pero que seas tú, Dios. Padre, iniciamos esta actividad y la iniciamos en el único nombre eterno que tiene nuestro amado Señor Jesucristo, el nombre de William Marion Branham. Amén y amén. Y ahora, jóvenes, después de orar, vamos a alabar a Dios. Sí lo está, 700
ellos son. Ellos se han quedado con Moisés. Él es un José entre los gentiles. Son los benjamitas que han subido a la piedra angular, que han subido con Moisés, que han sabido hoy vencer. Ellos saben dónde están y ellos saben dónde van. Son los benjamitas que han subido a la piedra angular, que han subido con Moisés, que han sabido hoy vencer. Ellos saben dónde están y ellos saben dónde van. También hay dos tribus en la cima de la montaña, sí lo está. Son sus hijos que han vencido. Ellos están mirando hacia el este con Moisés, y ellos estarán en el trono con la reina. Son los benjamitas que han subido a la piedra angular, que han subido con Moisés, que han sabido hoy vencer. Ellos saben dónde están y ellos saben dónde van. Son los benjamitas que han subido a la piedra angular, que han subido con Moisés, que han sabido hoy vencer. Ellos saben dónde están y ellos saben dónde van. No importa dónde esté, yo sé que soy del rey. Yo sé que hoy William me ha libertado. Yo sé que su mensaje, el mensaje del rey, esa es la clave de su vida. Son los benjamitas que han subido a la piedra angular, que han subido con Moisés, que han sabido hoy vencer. Ellos saben dónde están y ellos saben dónde van. Son los benjamitas que han subido a la piedra angular, que han subido con Moisés, que han sabido hoy vencer. Ellos saben dónde están y ellos saben dónde van. Estamos muy agradecidos de poder alabar, de adorar a Dios. Y ahora los dejo en compañía de nuestros hermanos en la otra parte de la reunión. Que el Eterno les bendiga. Buenas tardes, jóvenes. El Eterno les bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión juvenil. En esta tarde me acompaña Alejandro y vamos a tocar un tema muy interesante, redes sociales. Hola jóvenes, el Eterno les bendiga. Paula, continúa. Bueno, jóvenes, primero quisiera que definiéramos qué son redes sociales y empecemos por definir qué es red y qué es social. Etimológicamente hablando, red viene de la palabra rete, que es una malla de hilos para pescar. Y social viene de la palabra social, que es permanecer en una comunidad de personas. Es decir, jóvenes, que redes sociales es una plataforma digital que nos permite una conexión y una interactividad con diversas personas. Puede ser familia, puede ser empresarial, profesional, etcétera. Claro, Paula, y jóvenes, aquí se me viene algo como interesante, esas dos palabras, redes sociales.
Las redes, como la vimos al principio, en nuestro devocional, nos dejaron muy claro qué significa por la parte espiritual. Pero ahora quiero entrar a una palabra, sociales. Paula, me llamó mucho la atención porque es que vemos que siempre el ser humano se ha constituido por una sociedad. Y es más, el ser humano Dios lo hizo para vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque esto les aporta en un tema tanto espiritual como cognitivo y personal. Entonces, Paula, aquí creo que me parece muy interesante esta parte de redes sociales sin digitalizar. Pero entonces ahora podemos pasar a la parte de redes sociales digitales. Claro que sí, Alejo. Y escuchándote, podemos decir que nuestra primera red social fue nuestra familia, padres y hermanos. Pero yo quisiera, Alejo, que le habláramos un poco a los jóvenes de dónde vienen las redes sociales, que hablemos de su historia. ¿Tienes algo para contarnos? Claro, Paula, y la verdad me parece muy interesante que tomemos unos minutos para entrar en la historia. Y saben algo, jóvenes, y Paula, prestemos mucha atención en el porqué de ellas. Y aquí podemos comenzar proyectando algo muy bonito, y no sé si ustedes están familiarizados con esto, una línea temporal. Aquí estamos viendo que esa línea temporal comienza ¿desde cuándo, Paula? Desde 1996, para terminar en la última red social que estamos viendo acá abajo. Pero entonces vamos a tomar solo las más famosas, pero comenzaré con la primera. No sé, Paula, yo quiero comenzar hablando de una red social que se llama 6 Degrees, o se llamaba 6 Degrees. ¿Por qué digo que se llamaba? Esta red comenzó en 1997. Fue una red social que su objetivo principal fue pasar información laboral, Paula. En ningún momento nada social, todo fue laboral. Pero no fue sino hasta el año 2000 que esta red funcionó. ¿Por qué? Porque definitivamente a falta de la globalización y tal vez de aparatos tecnológicos, ella pereció. Pero pasó algo aquí muy interesante, jóvenes, como siempre pasa. Siempre tiene que haber alguien que comience para que otros continúen un legado. Y aquí lo estamos viendo en nuestra historia. ¿Por qué? Porque miren estas tres que surgieron. ¿Sí? Esas tres que surgieron salieron gracias a esta primera que fue 6 Degrees. Pero Paula, ya pasando estas, yo quiero entrar a esta famosa. No sé si conoces el loguito azul. Todos lo conocemos, el famoso Facebook. Esa red social nació en el 2004. Pero ¿saben algo, jóvenes, interesante? Que esa red social, más que para ser, no sé, de lo que es ahora, de compartir contenidos que no son apropiados, era una red social para compartir también trabajos. Recuerden que esto le inició su fundador, Mark Zuckerberg, que no vamos a entrar mucho en este tema, porque, Paula, encontramos películas, biografía y cualquier cantidad de anécdotas por internet. Pero lo que sí quiero tomar es que este joven inició esto para también apoyarse en trabajos. Porque recuerden, Harvard es una universidad, pero es una pequeña ciudadela. Entonces ellos, para pasar información, ¿cierto? Se daban esto, pero en una de esas, uno de sus amigos subió una foto en una fiesta. Y por eso ya se comenzó a conocer de esa manera de red social en cuanto a ¿qué? De amistades. Y comenzó a verse, digamos, como el objetivo principal se fue perdiendo, ¿no? Y eso es lo que hemos visto de aquí en más. Pero entonces, Paula, yo quiero que la verdad, aquí con esta famosa, la vimos potencializándose no en el año de su creación, no. Ella se potencializó cuando sacaron los smartphones. Y yo sé, jóvenes, que ustedes lo conocen. Tanto así, y permíteme, Paula, decir esto, desplazó un poquito a la primera red social que era nuestra familia. Pero en ese tema hablaremos más adelante. Entonces, Paula, yo quiero que ya habiendo abarcado la primera red social y cómo se globalizó y se potencializó al mundo, quiero que nos hables de las que siguieron después de ella. Así es, Alejo. Yo veo en estas redes sociales que hay unas que son de tendencia. Y tenemos YouTube. YouTube nació en el 2005, pero hay algo paradójico en esta red social. Jóvenes, esta red cuenta la leyenda que su creación tuvo dos mitos. Uno que se creó para ver videos de fiestas y otra que se creó para subir videos y concretar citas amorosas. Pero ninguna de estas dos cumplen el objetivo que esta red hoy hace. Y esta red ha evolucionado constantemente, es decir, que hoy suben más de 500,000 videos por minuto, o sea, es algo impresionante. Pero además tenemos una que creo que todos tenemos, y ustedes jóvenes, que es el WhatsApp.
Este surgió en el 2009, pero surgió con la intención de que fuese no sé cómo planteárselos, una memoria inteligente de contactos. Estos contactos permitían ver si la persona estaba disponible, por eso se llama WhatsApp, qué hay o qué pasa. Y hoy en día más de 2.000 millones de usuarios o seguidores están en esta red, superando a Facebook, a Messenger y a Telegram. Pero ¿sabes algo, Alejandro? De estas redes que hemos visto, estas 4 redes, creo que Facebook y WhatsApp son tendencia. Porque por más de 14 años han permanecido en el mercado y en el 2019 ya iban 3.200 millones de usuarios o seguidores, o sea, algo que ha permeado a la sociedad. Pero Alejo, creo que estas no son las únicas redes que han atrapado a nuestros niños, jóvenes, adultos, es decir, a toda una sociedad. Claro que sí, Paula, definitivamente nos faltan las 2 demás tendencias también en estos momentos. Una es Instagram, que ahí podemos ver su fecha de creación y el único objetivo principal fue llevar fotos de fotógrafos profesionales a las plataformas y a las redes sociales. Pero también hemos visto cómo se han utilizado para otras cosas que más adelante entraremos en detalle. Ahora quiero entrar a esta aplicación que hoy en día y en esta cuarentena y en época de pandemia se viralizó. No sé, Paula, si tú de casualidad sabías que TikTok se creó en el 2016. Personalmente, investigando esto, apenas me doy cuenta. Y súmale que es una aplicación china. ¿Ves? Pero de nuevo les digo, jóvenes y Paula, su objetivo principal era subir videos de risa, doblando. Y cuando hablamos de doblando es que habla alguien y tú solo haces la fonomímica. Pero ¿qué pasó? En esta época vimos cómo llegó y pasar de una cosa como tan aparentemente buena a algo tan nocivo que es ver a nuestros jóvenes o adultos desnudándose en una red social para ganar, qué sé yo, algún like o algún atributo de otras personas. Entonces, jóvenes, con esto yo quería mostrarles un poco de la historia, la evolución y la involución que se ha tenido en ellas. Entonces aquí yo quiero de nuevo continuar con mi amiga Paula, que nos continúe con este tema. Así es, Alejo. Esto me lleva a recordar lo que les nombré anteriormente, que la primera red social es nuestra familia. Pero ¿saben por qué es nuestra familia? Porque la familia influye decisivamente en nuestra personalidad. Los miembros que habitan en una casa determinan tus valores, tus afectos, tus actitudes y tu modo de ser, desde que nacemos. Pero tristemente y preocupante, hoy en día la juventud ha desplazado a la familia y a los padres y han colocado en primer lugar a las redes sociales, para que sean las redes las que influyan en sus vidas. La juventud hoy en día, de las 24 horas del día, estadísticamente un promedio de 5 a 6 horas permanecen continuamente conectados a las redes sociales. Jóvenes, Paula, ¿no les parece o personalmente hay una palabra que está introduciéndose poco a poco y me parece muy interesante porque tal vez es poco conocida por muchos y es la palabra influencia? Y yo quiero que Paula nos explique a mí y a ustedes jóvenes qué significa influencia, de dónde viene y cuál es el derivado de ella. Claro que sí, Alejo. Influencia es una palabra que viene del verbo latín influso, pero coloca mucha atención y usted, joven, a la definición de esta palabra. Es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar el comportamiento de alguien. Bueno, jóvenes, Paula, un significado muy interesante para esta palabra influencia, ver cómo otras personas o algo nos puede influenciar en nuestros comportamientos. Y para eso yo quiero presentarle a estas 4 personas que tenemos acá atrás. Y tal vez ustedes las conocen y están con el nombre de influenciadores o influencers. Y como podemos ver, se deriva de esta palabra. Pero entonces, nosotros acá no queremos decir qué es bueno o qué es malo. No, lo que queremos es pasar al ámbito espiritual. Cómo Dios a través de su profeta nos habla de la influencia, tanto buenas como negativas. Y para esto tenemos a nuestro hermano Juan Pablo con nosotros. Muchas gracias, Paula y Alejo, por estos datos estadísticos tan importantes, los cuales podemos conocer acerca de las redes sociales. Pero antes de que veamos este tema, las redes sociales, por la palabra y lo que nos dice nuestro profeta,
quiero que ustedes jóvenes y junto con nosotros miremos este video tan importante que habla acerca de la familia, un experimento social que habla de esa influencia que tiene en medio del núcleo familiar. Así que por favor, obsérvenlo y luego volvemos aquí. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. En Twitter. Muy bien. Sigue cenando. Oh my God, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo contó. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva, ¿Es esa, Hugo? No. cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Abuela. A través de unos amigos comunes. Muy bien, jóvenes, acabamos de ver este experimento social tan importante e impactante en nuestras vidas. Realmente pudimos ver una participación de varias familias y vimos cómo les hacían preguntas de diferentes redes sociales y cómo desde el más pequeño hasta el más grande los respondían oportunamente y con total seguridad a la pregunta que les hacían. Pero luego, cuando se desenvuelve este video, podemos observar preguntas tan sencillas como ¿cómo conociste a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu tía? Y realmente no supieron responder. Preguntas tan básicas que nosotros, donde nacimos, no eran capaces de responder. La pregunta hoy es, ¿las redes sociales están influenciando nuestra vida y el núcleo familiar? Y aparentemente es un video que muchas personas dicen, bueno, eso es algo improvisado o de pronto es un video que de pronto lo armaron para influir a las personas. Pero hoy debemos conocer que eso es una realidad. Entonces, por eso hoy vamos a ver este tema tan importante. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el profeta? ¿Qué son las redes sociales? ¿Y cómo eso ha influenciado nuestra vida? Para eso le hemos enviado este folleto para que ustedes ahora mismo lo tomen y junto con nosotros podamos estudiar este tema tan interesante y podamos ver qué podemos tomar de bien en esas redes sociales. Es un tema muy importante que estamos tocando el día de hoy, pero tenemos que saber que antes de que las redes sociales existieran, Dios tenía una primer red que Él formó y esa primer red fue la familia. Pero veíamos en el experimento cómo las redes sociales han alejado mucho a la familia a tal grado que se desconoce de la propia familia. Miremos lo que nos dice el hermano William Soto en el mensaje El tiempo de la ciega. Ahora, vamos a la escritura para ver de nuevo. Esto lo dice el hermano Branham, aquí en el mensaje El tiempo de la ciega.
Ahora, vamos a la escritura para ver de nuevo. Retrocedamos en la escritura hasta que lleguemos a nuestro texto principal. En el jardín, Dios le dio a su primer familia la palabra de Dios para que viviera por ella, de cada palabra de ella. Entonces podemos mirar cómo la primer familia que Dios colocó en la tierra, en el huerto del Edén, ella no tenía redes sociales. De hecho, no existían en ese tiempo. Pero una red, ustedes ven cómo está intercomunicada por esos hilos. Y cuando cada hilo está puesto de la manera correcta y con el nudo correcto, pues forman una gran red. Esos hilos en esa red, la primera red que Dios colocó, estaba conformado por el papá, la mamá y los hijos que vivían en esa familia. Y esa primera red, miremos qué le dio Dios a esa red para que conformara ese hogar, miremoslo. Dios le dio a su primera familia la palabra de Dios para que vivieran por ella, de cada palabra de ella. La primera familia que fue puesta aquí en la tierra, le fue dada la vida eterna siempre y cuando ellos se quedaran con la palabra de Dios. Entonces la primera red que Dios colocó fue la familia. Y cuando colocó esa primera red, esa primera familia, lo que circulaba en esa red era la palabra de Dios. De hecho, dice el reverendo William Branham que la palabra hogar viene de hoguera. ¿De dónde se originó esto? Anteriormente los padres tomaban una hoguera, la encendían y se sentaban alrededor de la hoguera y ahí oraba el padre, compartía la escritura y los alimentos se repartían y había una comunión y se conocía todo alrededor de esa familia y había amor y había en ese hogar había unidad y estaban todos los elementos que conformaban en una familia. Pero hoy vemos cómo las redes sociales, cuando no se le da un uso correcto, se ha perdido mucho lo que es el sentido de esa palabra hogar, a tal grado que ustedes veían en ese video cómo se desconoce mucho acerca de la familia. Así es, Santiago. Y lo que nosotros debemos resaltar en este extracto, lo que el profeta nos está diciendo, es que miremos el original, miremos cuál fue esa primera red social que Dios estableció en la tierra. Y lo acabamos de presenciar el mismo reverendo William Branham diciéndonos que en el original no habían ese tipo de redes sociales, no teníamos esa tecnología. Lo único que había para el ser humano comunicarse era su propia familia, primero con Dios y luego con su familia. Y ese era su círculo social del ser humano poder comunicarse. Y vemos ahí que primero fue establecido en un ambiente que fue el jardín del Edén. Y luego fue establecida la familia. Y vemos ese significado de hogar. Pero nosotros debemos analizar algo muy importante y es lo que vamos a ver en el siguiente extracto, que a pesar de que Dios puso esa familia ahí, algo tenía que suceder. Porque el mandamiento de Dios era que la enseñanza que Dios le daba a través del varón, de la casa, era que esa enseñanza, esos mandamientos se transmitieran de generación en generación. Pero tenía que haber una enseñanza, tenía que haber una educación. Por eso, quiero que me acompañen ahí leyendo en el mensaje de la educación de William Soto Santiago y podamos ver cuál era ese pilar fundamental para la familia. Miren lo que dice el profeta aquí. La educación es muy importante. Mire cómo el profeta dice que la educación no es cualquier cosa, es algo muy importante. Y recuerden que él nos enseñó que la educación es un poder. La educación es muy importante en la vida de toda persona. Esa afirmación no se refiere únicamente a la enseñanza que se recibe en la escuela, pero también a la que es recibida en su hogar. O sea, la primera enseñanza que recibe todo ser humano es ¿en dónde? En la casa. Por eso esa es nuestra primera escuela, donde los pilares fundamentales, los verdaderos maestros son los que están en nuestra casa, nuestros padres. Ellos son los encargados de transmitir la verdadera enseñanza en principios y valores, y ya el profeta lo va a decir. Sigamos leyendo. Pero también a la que es recibida en su hogar, o sea, en esa hoguera en donde se reunía la familia, de sus padres y sobre todo la enseñanza de la palabra de Dios. Claro, todo lo que la familia enseñaba, los principios, valores, la moral, siempre tenía que ser basada en el fundamento de la palabra. Sigue diciendo, en la educación, los padres tienen un papel fundamental. ¿Los padres tienen qué? Un papel fundamental. Es decir, que en la familia, el papá y la mamá, que es la familia normal, ellos son el pilar fundamental de influencia para sus hijos, para que esa enseñanza que es traída por medio de la palabra la reciban. Pero miren de qué más estaba enriquecida esa verdadera enseñanza que Dios estableció en el principio. Dice, pues ellos son los que estimulan, o sea, promueven, influencian a sus hijos para que reciban esa enseñanza. No cualquier enseñanza, sino una enseñanza de acuerdo a la palabra de Dios. Pues ellos son los que estimulan a sus hijos y luchan para que siempre vayan a la escuela, para que puedan hacerse de una buena profesión y tener una mejor calidad de vida. Y ahora mira el consejo del profeta.
la enseñanza que el niño recibe en el hogar, aún antes de iniciarse en la escuela, es muy importante. Miren cómo el profeta y Dios a través del profeta dice que la primera educación que nosotros recibimos es muy importante. Y por eso nosotros vemos que ya la educación ahora, la educación importante, ya las personas no toman su educación del hogar, sino que ya toman la educación del mundo, toman la educación de las redes sociales, y nos estamos olvidando que Dios estableció en el principio una familia hermosa, que es nuestro papá y nuestra mamá, y que de ellos es que debemos recibir esa enseñanza. Por eso Él dice que la educación del hogar, de la hoguera donde nos reunimos bajo nuestro techo, de nuestros padres, es muy importante, y nos estamos olvidando de eso. Dice, vamos a ver cuáles son esas cosas, esas enseñanzas que recibimos en el hogar. Es muy importante, pues a través de las acciones que recibimos en el hogar, acciones, sentimientos y actitudes que uno ve en la familia, que uno aprende los valores fundamentales que luego serán tratados en la educación formal. Es decir, que cuando uno entra a la escuela, uno como mínimo debemos ir con esas enseñanzas primarias que recibimos en la casa, como cuáles, las acciones que vemos de nuestros padres, los sentimientos que recibimos, las actitudes, los valores, todas esas riquezas que nuestros padres nos brindan a través de la palabra de Dios, es lo primero que nosotros recibimos en la enseñanza. Este es un punto bien importante que está tocando el profeta. Cómo los valores o lo primero que se debe tomar, no se debe tomar de las redes sociales, se debe tomar de la primera red que Dios estableció, que es la familia. Por eso ustedes notan cómo el profeta dice que la primera enseñanza que una persona debe recibir, ¿de dónde la toma? ¿De dónde toma los valores? ¿De dónde toma todas las cosas, las herramientas que le van a servir en la vida? Las toma de la familia. Por eso la red que nosotros debemos frecuentar debe ser primero nuestra familia. Porque cuando se quita ese primer pilar o ese fundamento de la familia, entonces comienza a modificarse nuestro estilo de vida y nuestra conducta. Quiero que ustedes tengan esta primera regla. La primera red que Dios demanda que nosotros frecuentemos y que estemos en ella constantemente es nuestra familia. ¿Recuerdan en la parábola que Jesús usó acerca del reino de los cielos? Él dijo, el reino de los cielos es semejante a una red que una vez se echa en el mar recoge de toda clase de peces. Pero cuando ya tiene esos peces, lo toman en la orilla y se escoge lo que está en esa red y solamente se deja lo que es de provecho. Por eso en esa red que es nuestra familia, debemos tomar todo lo bueno que los padres inculcan. La primera enseñanza se debe tomar. Y al tomar esa enseñanza, pues nuestra vida comenzará en un constante crecimiento. Y al tomar esa primera enseñanza, la usaremos en la escuela y en diferentes partes de la vida donde tengamos nosotros que estar. Pero entramos a un tema importantísimo que es la influencia. Y la influencia tiene partes muy importantes que me gustaría que usted en su casa, leyendo el PDF, en su agenda comience a escribir estas cosas. Porque las redes sociales tienen una influencia. Pero la influencia tiene unos pilares o detrás de la influencia hay poderes que son los que ejercen influencia sobre la gente. Pero miremos lo que nos dice el profeta de Dios, William Branham, acerca de cómo funciona la influencia. Porque si las redes sociales tienen influencia, tenemos que saber que detrás de cada influencia hay algo que el profeta nos va a mostrar. Preguntas y respuestas de William Branham. Dice de la siguiente manera: usted no puede ser aquí un ser espiritual, pecador o santo sin tener una influencia del mundo de abajo o del mundo de arriba. Detengámonos aquí. Usted no puede ser un pecador o un ser espiritual sin tener una influencia o del mundo de abajo o del mundo de arriba. Recuerden que la palabra influencia significa modificar la conducta de una persona o de algo. O sea que cuando nosotros entramos a las redes sociales, estamos siendo influenciados o por un poder de abajo o por un poder del cielo. Pero miremos lo que nos dice el hermano Branham. Si usted es influenciado de aquí, o sea de la sexta dimensión, usted de arriba. Y mucho cuidado a esta parte. Su cuerpo celestial está esperando aquí arriba. Entonces, una segunda regla. Toda influencia viene de un mundo invisible. Usted y yo podemos decir, pero son redes sociales. Sí, pero el profeta está diciendo que detrás de cada influencia hay un ser espiritual o de la quinta dimensión o de la sexta dimensión. Entonces comencemos a identificar pequeños factores, porque recuerde que la Biblia dice que son las zorras pequeñas las que echan a perder el viñedo. Estas pequeñas cosas que estamos hablando son las que nos van a ayudar para tomar un control inmediato acerca de nuestra propia vida y acerca de las redes sociales. Y sigue diciendo el hermano Branham: su cuerpo celestial está esperando aquí arriba,
Pero si usted es malvado, hipócrita e indiferente, su cuerpo celestial está aquí abajo. A pesar de cuánto usted piense que esté allá arriba, pero el fruto que usted lleva ante la gente prueba de dónde es usted. Quiere decir que cuando nos metemos a esa influencia, recuerden la palabra influencia, es modificar la conducta de algo o de alguien. Entonces, cuando entramos al mundo de las redes sociales, tenemos que ser conscientes que hay una influencia de dos mundos. O estamos siendo influenciados por el reino de Dios o por el reino de las tinieblas. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando la influencia está haciendo efecto en nuestras vidas? Mire cómo lo dice. Porque el fruto que usted lleva ante la gente prueba de dónde es usted. O sea que por la conducta que comenzamos a adquirir nosotros, fácilmente se puede dar uno cuenta si me está influenciando el reino de Dios o me está influenciando el reino de las tinieblas. Y sigue diciendo, así que usted es aquí lo que usted es en alguna otra parte. Su vida que usted vive aquí está solo reflejando lo que su herencia es cuando usted se vaya de aquí. Entonces, ¿por qué es importante saber lo que son las redes sociales? Porque hoy el método que se está usando para mayor influencia son las redes sociales. Pero conozcamos esta regla del profeta, del hermano Branham. Toda influencia proviene o del reino de Dios o del reino de las tinieblas. ¿Cómo me doy cuenta si mi influencia está siendo correcta? Porque los frutos que comienzo a llevar en mi familia, en la sociedad, ante la gente, prueban si mi influencia está correcta o la influencia que estoy recibiendo viene de la quinta dimensión, lo cual es un reino que está próximo a caer y a desaparecer. William Branham dijo, todos los reinos van a desaparecer, pero el único reino que permanecerá será el reino de Dios. Esto que estamos leyendo del reverendo William Branham es algo muy delicado y muy importante que nosotros debemos ser conscientes en este día, jóvenes. Por eso estamos tratando el tema de redes sociales. Porque al principio lo leímos y vimos que la primera red que Dios estableció fue la familia. Pero ¿qué pasa cuando una vez llega la influencia? Porque recuerden que la misión del enemigo es destruir la familia. Porque la familia la instituyó Dios, Él la estableció aquí en la tierra. Pero la misión de Él es dividir la casa. De eso es lo que Satanás quiere hacer en este tiempo. Y Él usa diferentes instrumentos y diferentes formas para destruir lo que Dios estableció en el principio. Y pervertirlo de cuantas veces Él quiera buscar para poder sacarnos de ese pilar fundamental que es la familia. Por eso vemos aquí que toda persona inevitablemente tiene dos influencias, ya sea de la quinta o de la sexta dimensión. Pero aquí estamos viendo cómo William Branham dice que si nosotros no ponemos cuidado en eso, nuestros frutos van a ver y vamos a ver que ya nuestra casa ya no va a ser nuestra principal influencia para bien, sino que va a ser otra persona u otra cosa. Por eso es importante que esto que vamos a ver a partir de ahora, nosotros debemos estar muy concentrados porque lo que nosotros queremos ver a través del profeta es que Él sea el que nos aconseje. Recuerde que el profeta tiene la mente de Cristo y Él viene a mostrarnos todas estas cosas para que nos demos cuenta de la realidad en la cual estamos viviendo y dónde y cómo nosotros podemos mejorar estas cosas y sobre todo ver que no todo es malo, sino en la forma en que lo estamos manejando y si nos estamos dejando influenciar de ese cuerpo celestial de la sexta dimensión o de la quinta dimensión. Pero recuerde que los frutos van a ver todo eso. Entonces vamos a seguir. ¿Qué nos dice William Branham acerca de todo esto que estamos viendo de influencia? Que es un punto importante que nos habló Alejandro y Paula, pero cómo ahora lo estamos viendo a través de la palabra. En el mensaje La influencia de otro, del doctor William Soto Santiago, nos dice de la siguiente manera: hay dos poderes, dos espíritus que son los que influencian a toda persona que vive en esta tierra. No hay intermedios con Dios. O soy influenciado por el poder de Dios o estoy siendo influenciado por el poder del maligno. No podemos decir que estamos en un intermedio, no estoy siendo influenciado por los dos. Tenemos que ser conscientes a partir de hoy o que estamos siendo influenciados por el poder de Dios. ¿Y cómo pruebo yo que estoy siendo influenciado por el poder de Dios? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, por los frutos que comienzo yo a tener en la vida, en mi familia, en mi casa, me puedo dar cuenta si me está influenciando un poder bueno o un poder incorrecto. Hay dos poderes, dos espíritus que son los que influencian a toda persona que vive en esta tierra. Un poder, ese poder es el poder de Dios, y Él influye sobre sus hijos. Pero hay otro poder, que es el poder del diablo, y el espíritu del diablo se mueve también aquí en la tierra, entre los seres humanos, e influye sobre la gente también. Y toda persona está influido o por un poder o por el otro poder. Usted y yo tenemos en nuestras manos. Recuerda que desde el principio Dios le dijo al ser humano, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero Dios te dice y me dice a mí, a todos, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Entonces todos estamos siendo influidos por un poder de esos. Y toda persona está influido por un poder o por el otro, o por otro poder, por un espíritu o por el otro espíritu, o por el espíritu de Dios o por el espíritu del diablo. Pero recuerden algo, Dios, para poder obrar en la tierra, ¿qué necesita? Seres humanos, instrumentos, necesita cuerpos de carne. Y para el enemigo obrar en la tierra, ¿qué necesita? Cuerpos de carne, instrumentos. Entonces la influencia, aunque viene de otra dimensión, tiene canales. Para ustedes veían al maestro explicándonos cómo Dios, cuando la palabra va a venir, tiene que estar limpio los canales. También el Dios y el diablo tienen canales que usan para pasar esa enseñanza, tanto buena como no muy buena, pasar a la gente. Y esos son canales que son los que vamos a empezar a ver. Mire lo que dice el profeta en otro párrafo. Sobre usted hay una influencia, lo cual es lo que lo guía a usted. ¿Qué hace esa influencia de otra dimensión? Pasa a velos de carne, se toma esa conducta de esos velos de carne y comienza a guiar mi vida. Me comienza a dirigir en mi manera de ser, en mi manera de comportarme. Recuerden, modifica mi conducta o mi comportamiento. Eso es influencia. Es la que lo guía a usted, lo cual es la que dirige su vida. Y usted y yo debemos ser sinceros. ¿Qué debemos ser nosotros? Debemos ser sinceros y saber esa influencia de dónde está viniendo. Y seamos sinceros y honestos. Sabemos nosotros cuando nos metemos a las redes sociales si la influencia que estoy viendo es buena o es incorrecta. Usted y yo lo sabemos porque somos conscientes cuando algo es bueno o cuando algo no está correcto. Jóvenes, miren lo que el profeta nos está recomendando aquí, que seamos sinceros, es decir, que seamos conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces pasa que en las redes sociales nosotros ingresamos y al poco tiempo no nos damos cuenta de que estamos actuando de la misma forma de aquellas personas en las cuales estamos observando, sean positivas o sean negativas. Por eso el profeta nos invita a que hagamos un stop, examinemos nuestra vida y miremos, ¿será que me estoy dejando llevar de esa influencia tanto positiva o negativa? Porque ya el profeta aquí mismo está dando la definición. Está diciendo que esa influencia tiene la capacidad de guiar e influenciar a las personas y cambiar su forma de pensar y aún su sistema de creencias. Por eso aquí es la invitación del profeta. Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo acerca de esto de la influencia y qué tiene que ver con las redes sociales. Sigue diciendo, y usted y yo debemos ser sinceros y saber esa influencia de dónde está viniendo. Es decir, que examinemos de dónde estamos recibiendo nosotros esa influencia. En este caso estamos viendo las redes sociales. Entonces examinemos de qué contenido desde el cual yo miro a diario, qué influencia me está llegando. Y así yo poder ser sincero, consciente y ver si realmente eso está tocando mi vida y está cambiando mi forma de pensar y de actuar. Eso es lo que el profeta nos está invitando en este extracto. Sigue diciendo, si está viniendo de parte de Dios o está viniendo de parte del diablo, o está viniendo de parte de la séptima dimensión, de la de Dios, o está viniendo de la quinta dimensión. Porque las dos dimensiones influyen en la vida de los seres humanos. Jóvenes, aquí, aunque estamos hablando de redes sociales, aquí el profeta nos está diciendo que las dos dimensiones influyen en todo tipo de cosas. Aquí porque estamos hablando de redes sociales, pero la Biblia y aún el profeta dice que la influencia de la sexta dimensión y de la quinta está en todas las cosas. Por eso hoy estamos tratando redes sociales y estamos hablando el profeta nos está diciendo que detrás de las redes sociales y de muchas cosas siempre están esos dos poderes y que inevitablemente todos los seres humanos reciben esa influencia. Sigue diciendo las negrillas abajo. Por lo tanto, tenemos que con temor y temblor examinar de dónde viene la influencia que nos influye a nosotros para actuar, para vivir y para creer en lo que creemos. Mire tan tremendo lo que el profeta nos está invitando. Pasemos a la hoja 5. Examinar de dónde viene la influencia que nos influye a quién. A nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta tarde, jóvenes? Y todos los que estamos aquí. El profeta nos está invitando a que examinemos, a que filtremos el tipo de contenido que estamos viendo. Las redes sociales no son malas, porque es una herramienta muy poderosa que hace algunos años se convertía quizás en un deseo, pero ahora se ha convertido en una necesidad. Pero recuerde que el diablo siempre busca todos los canales para pervertir y para destruir a la familia y a los seres humanos de cualquier manera. Entonces, cuando esa influencia llega y toma control de ese tipo de contenidos, entonces miren lo que dice el profeta. Tenemos que examinar nuestra forma de actuar, de vivir y de creer. ¿Por qué? Porque si no nos damos cuenta,
toda nuestra vida empieza a cambiar y por eso usted ve que hay personas que dicen, uy, ¿usted cómo ha cambiado? Mira, usted desde que está viendo eso, de que está haciendo esto o aquello, su forma de hablar, su forma de expresarse ha cambiado. Por eso es importante que nosotros examinemos hoy y nos demos cuenta qué es la influencia, para que así nosotros podamos ver qué cosas positivas podemos agarrar de las redes sociales. Ahora sigamos leyendo qué otras cosas nos habla el profeta acerca de la influencia. En el mensaje Hablo Oímos del Dr. William Soto Santiago, vamos a ver una parte muy importante de este tema. Ya vimos en el extracto anterior cómo el profeta nos dice que examinemos la influencia de dónde está viniendo. Pero ahora vamos a identificar otra parte que nos va a llevar a tomar conciencia de las redes sociales. Usted pregunta, entonces nos preguntamos en esta tarde, entonces, ¿serán malas las redes sociales? ¿Será que no puedo ingresar a las redes sociales? Pues miremos el consejo que nos va a dar el profeta, y al tomar este consejo les aseguro que nuestra vida va a ser una vida mucho más fructífera. Vamos a leer ahí en el mensaje Hablo Oímos. Ahora, vean ustedes que también todo eso ha seguido moviéndose y moviéndose, y el diablo lo ha ido tratando de perfeccionar. El profeta nos va a decir cuál es la influencia más grande que tiene el diablo sobre la gente y cómo lo hace. Perfeccionar para él. Delante de Dios es desperfeccionarlo. Cada día más pervertir la cosa, cada día más hasta que lo ha popularizado. ¿De qué manera es que el diablo puede influir sobre la gente? Cuando él toma algo y lo vuelve ¿cómo? Popular. Y ustedes ven que en las redes sociales a partir de cuántos likes o a partir de cuántas vistas una persona se vuelve popular. Entonces cuando usted ingresa a un programa, usted no mira el contenido y usted le da a todo lo que usted ve le da like, o entra a ver lo que pasa con esas páginas o con esos contenidos. Se van popularizando, y si el contenido no es bueno y se vuelve popular, el enemigo lo que hace es con esa enseñanza que la está popularizando, empieza a tomar la gente y comienza a sembrar en ellos lo que él quiere que se haga para esos días. Mire cómo sigue diciendo. Cada día más pervertir la cosa, cada día más hasta que lo ha popularizado tanto que ahora actualmente hay diferentes modas de peinados, de tal manera que usted encuentra un espíritu, el mismo espíritu que estaba en aquellos de aquel tiempo, moviéndose y tomando posesión de la cosa completa y la gente entrando en ese ambiente. ¿De qué manera está obrando el diablo hoy a través de las redes sociales? Cuando hay una moda, que por la moda primero salen del infierno, lo dice el hermano William, antes de una moda salir aquí en la tierra sale del infierno. Pero para el diablo obrar, ¿qué necesita? O para Dios obrar, vasos que se dejen usar por él y se rindan tanto a Dios como al enemigo. Entonces cuando un vaso de esos se rinde, es inspirado por la quinta o por la sexta para traer las modas que están en alguno de los dos lugares. Tan pronto son inspirados, entonces se hacen el peluqueado o se visten de la manera que quiere el diablo, y al sacar un video, y usted por cosas de la vida o por ignorancia, usted entra a ver esas páginas o le da like, ¿qué empieza a pasar con esas modas? Se vuelven populares, y cuando algo se vuelve popular, entonces el diablo comienza a tener un mayor agarre sobre la gente que está ingresando a las redes sociales. Sigue diciendo el profeta. Pero hoy en día los artistas hacen de eso, y mucha gente del mundo ya se ha dejado llevar por la corriente, y hasta también ellos lo hacen. Entonces las redes sociales es un factor que el enemigo lo está usando de una manera muy tremenda, porque está influyendo sobre muchas personas. Imagínense cuando no habían redes sociales, Satanás influía en ciertos territorios. Pero ahora que hay redes sociales, que todo el mundo entra en una red social y puede ver todo el contenido, muchos continentes, muchos países, muchos lugares están siendo influenciados, y Satanás está teniendo mayor agarre sobre ellos. Y mira lo que sigue diciendo. Pero hoy en día los artistas, ¿a través de quién es que está influyendo Satanás? A través de los artistas. Hacen todo eso, y mucha gente del mundo ya se ha dejado llevar por la corriente, y hasta también ellos lo hacen. Todas las cosas se van viendo de tal manera que usted se da cuenta que es la quinta dimensión que ha estado haciéndose carne. Entonces cuando entramos a las redes sociales, usted se va a encontrar con dos poderes influyendo. Dice el hermano William que a través de esos artistas, ¿qué es lo que está pasando en la tierra? La quinta dimensión se está haciendo carne. Sale algo nuevo, una moda nueva, pero antes de estar acá en la tierra, ¿de dónde salió? Pues sale ¿de dónde? Sale de la quinta dimensión. De allá donde Satanás planifica todo y arma todo y luego lo saca aquí a la tierra. Todas estas cosas se van viendo de tal manera que usted se va dando cuenta que es la quinta dimensión que se ha estado haciendo carne. La quinta dimensión ha estado moviéndose sobre la tierra.
y se ha estado apoderando de toda la situación. Entonces preguntémonos, ¿serán malas las redes sociales? Dejemos que el profeta nos hable. Pero usted y yo tenemos que ser conscientes del consejo que él nos va a dar. La quinta dimensión se ha estado apoderando, moviéndose sobre la tierra y se ha estado apoderando de toda la situación. Y la quinta dimensión también tratará de tomar a los hijos de Dios. ¿Podemos nosotros los hijos de Dios estar entrando a la quinta dimensión sin saberlo? Hoy nos estamos dando cuenta que usted está a un clic o de la quinta dimensión o de la sexta dimensión. ¿Será eso posible que en un clic yo puedo entrar a una de las dos dimensiones? Es posible. El profeta lo está diciendo. Y la quinta dimensión también tratará de tomar a los hijos de Dios si no se cuidan. Entonces esta reunión de hoy es una ayuda de parte del profeta y de Dios para que si estamos entrando a esa dimensión, a tiempo podamos tomar cartas en el asunto. Y sigue diciendo, si no se cuidan, por eso es que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno nada más. Queremos establecer esta regla para que usted pueda estar preocupado y decir, entonces ya tengo que desaparecer las redes sociales y no volver a ingresar. No. El consejo que nos da el profeta y que nos da San Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y el profeta nos está diciendo, ingresen, pero ¿qué debemos hacer? Examínenlo todo, examinen el contenido y retengamos del contenido de las redes sociales, retengamos lo bueno y lo demás que hacemos, como hace el pescador. En la red saca los peces que va a consumir, que son buenos, pero los peces malos o lo que no es correcto que hace, lo devuelve al mar. Eso mismo tenemos que hacer nosotros cuando entramos a las redes sociales, examinemos el contenido, retengamos el contenido bueno y lo demás, el contenido que no sirve, que no me hace crecer como persona, lo desecho y de esa manera nos estamos protegiendo nuestra alma de que vaya a quedar presa en la quinta dimensión. Entonces aquí podemos ver cómo el profeta nos está diciendo algo muy claro. El extracto solo, el profeta mismo es el que está dando el consejo. Miren, con este extracto nosotros podemos quedarnos con este tema porque es algo que el profeta nos está aconsejando. Como decía el reverendo William Branham, el profeta nos está haciendo consciente y también nos está dando la solución de qué es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos hecho, el pilar que Dios puso en el principio fue la familia y el pilar de influencia eran los padres. Pero recuerden que en la tierra hay dos poderes, hay dos influencias, o la quinta o la sexta dimensión. Y esa influencia está sobre todo ser humano y sobre todas cosas. Y estamos viendo que las redes sociales, detrás de las redes sociales hay dos poderes. ¿Y cuál es la forma del diablo, poder popularizar todas sus perversiones? Porque recuerde que una perversión es añadir o quitar a la palabra de Dios, tanto en vestimentas, en modas, en diferentes cosas, como en las redes sociales. Y ahí vimos cómo William Soto dice que el plan del diablo es primero pervertir eso, que Dios creó el original, luego lanzarlo y hacerlo popular. ¿De qué forma? Por medio de la cuarta dimensión y de la globalización que hoy tenemos hoy en día. Al hacer eso, claro, como todo está expuesto, porque hay un dato estadístico muy importante donde dice que hoy tenemos demasiada información, que las personas pueden ver cualquier tipo de información, y como decía Santiago, estamos a un solo clic, o de la quinta o de la sexta. Pero el profeta nos está invitando a que nosotros seamos conscientes y examinemos todo, tanto la información positiva como negativa que encontramos en las redes sociales. Y usted dice, bueno, ¿y a qué hora se vio todo esto? ¿A qué hora fue que las redes sociales, siendo con su propósito bueno, porque lo acabamos de ver con Alejo y con Paula, vimos que el propósito de las redes sociales de algunas era un propósito bueno? Y la pregunta es, bueno, ¿a qué horas esto se puso así? Recuerde que William Branham y William Soto dice que el roto de la quinta dimensión empezó con Hollywood, empezó en ese tiempo, y se empezó a popularizar a través de los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión. Pero ¿qué de hoy? Que ya esos medios tradicionales ya no existen. Hoy lo conocemos como la globalización. Y a través de esos canales es que el diablo ha metido esas diferentes cosas para influenciar aún sobre todo a los jóvenes y a los adultos. Pero el consejo del profeta es que examinemos, porque aún nosotros como hijos de Dios no estamos exentos de eso. Toda persona está influenciada. Ahora, pasemos a un punto muy importante. Porque acabamos de ver que esos instrumentos que el diablo utiliza son los artistas y que hoy los conocemos mayormente como los influencers, ¿sí? Influencers positivos o negativos. Y eso lo vemos en diferentes redes sociales. Pero ahora veamos esa influencia en otro ámbito, en otra red social, como por ejemplo las canciones o los videos. Entonces vamos a ver qué nos dice el profeta aquí en el mensaje Habla Oímos, donde él nos va a mostrar estas cosas y para que nos demos cuenta de dónde nosotros nos estamos metiendo y dónde nosotros tenemos que hacer un alto, un stop y poder examinar todo lo que nosotros hacemos día a día.
Dice el profeta en el mensaje, habla, oímos. Ahora, encontramos que a través de los cánticos, ¿sí? Otra influencia que hay en las redes sociales, a través de los cánticos del mundo, entonces el diablo inspira a esas personas que sacan esos cánticos para expresar lo que el diablo quiere que sea expresado y sea enseñado en esos días. Entonces, ¿qué pasa con esos cánticos que salen día a día? Y aún uno puede decir YouTube y aparecen esos diferentes cánticos, pero también hay otros tipos de redes sociales que se ha hecho muy famoso en la cuarentena, que lo acabamos de escuchar de Alejo y Paula, como el TikTok, que son cantos que la gente interpreta, pero no se dan cuenta que detrás de ese canto, detrás de esas influencias, nos están transmitiendo cosas. Y recuerde que el profeta dijo que los cantos, cuando entran a la vida de la persona, entra sin filtro y automáticamente mete la semilla pervertida de la palabra y empieza a hacer cosas que la persona no empezaba a hacer y empieza a actuar de una manera errada. Sigue diciendo, para expresar lo que el diablo quiere que sea expresado y sea enseñado en esos días. Y entonces la gente ignorante sigue en la corriente de la música mundana, sigue en la corriente de los cánticos mundanos, y cuando vienen a ver, están haciendo exactamente como esos cánticos, y esa música mundana está enseñándoles. Y eso es lo que estamos viendo, como jóvenes que han llegado hasta tal punto de desnudarse simplemente por algo gracioso, tratar de imitar algo que aparentemente es divertido, pero no se dan cuenta que la información en la red es pública para todo el mundo, y les está afectando su vida privada, su vida familiar, y toda su vida entera. Y piensan que solamente es un juego, pero aquí el profeta nos está diciendo que cuando hacemos eso, estamos imitando las mismas enseñanzas de la quinta dimensión o en su defecto de la sexta dimensión. Sigue diciendo, ¿no es de esa manera acaso que las gentes se han descarriado de tal manera que están actuando como locos? Vamos a volver a leer la pregunta porque miren hasta qué punto puede llegar la persona si no examina y no filtra bien la información que estamos accediendo a las redes sociales. Dice el profeta, ¿no es de esa manera acaso que las gentes se han descarriado de tal manera que están actuando como locos? La pregunta es, ¿una persona se puede volver loca tanto espiritual como emocionalmente en una red social? Claro, el profeta lo está diciendo. Y esa palabra locos es importante que nosotros la analicemos, Santiago. Claro, Juan Pablo, el profeta, el hermano Branham, hablando acerca de esta palabra loco, y el hermano William, dice que en primer lugar la palabra loco significa poseído o fuera de sí. Llega un momento a estar bajo tanta influencia una persona que al estar loco quiere decir que viene una posesión de otra dimensión y hace que esté fuera de sí, a tal grado que usted puede preguntarse, mira que yo a veces no quiero hacer estas cosas y algo pasa en mí que yo me siento obligado a hacerlas. Es una señal de que estás quedando poseído bajo la influencia de las redes sociales. Eso significa la palabra loco, estar poseído o estar fuera de sí. Otro poder está decidiendo por mí. Jóvenes, por eso es importante lo que estamos leyendo aquí y acerca de esta palabra locos, que Santiago nos acaba de dar la definición y que es muy importante, la Biblia también lo dijo. Por eso quiero que ustedes apunten ahí Tito 1:15 y miren bien este texto tan importante en el cual uno se queda impresionado de lo que estamos viviendo. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y sus conciencias están corrompidas. Miren hasta qué punto puede llegar una persona al no seleccionar el contenido y dejarse llevar por esas influencias a tal grado que su vida empieza a decaer totalmente. Sus valores que fueron sembrados en su familia empiezan a desaparecerse y empieza a ser reemplazado por valores y enseñanzas de la quinta dimensión. Correcto. Entonces miremos qué comienza a ocurrir con una persona cuando se está enloqueciendo o cuando está fuera de sí por medio de esa influencia. El mensaje Tiempo de hablar la palabra del hermano William Soto Santiago dice, usted no confíe en lo que pueda ver con sus ojos, no confíe en lo que pueda sentir, porque todos los sentidos se convierten en engañosos cuando no se sujetan a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que yo ya estoy próximo a volverme loco o que estoy fuera de sí? Cuando de tanta influencia que tengo acerca de este contenido y mantengo muchas horas metido a ese contenido, llega un momento en que los sentidos comienzan a obstruirse, los sentidos comienzan a estar engañados y se confunden. Entonces usted puede comenzar a sentir cosas que usted dice, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? O todo comienzas a verlo desde un ángulo de vista que no es el que Dios quiere que veas. Entonces cuando tus sentidos comienzan a engañarte, cuando ya usted lo que ve no lo ve como Dios lo ve, empieza a sentir cosas que antes no las sentías, tiene que usted y yo tomar conciencia en esta tarde que cuando eso comienza a ocurrir, dice el hermano William, es porque la persona está próxima a enloquecerse o está fuera de sí.
Entonces, a tiempo estamos mirando la solución que la palabra le está dando a nuestras vidas, y el profeta nos dijo, examínenlo todo, y lo bueno de las redes sociales, la información buena, ¿qué debemos hacer con ella? Tomarlo. Pero lo que no nos sirve y que veamos que no es para crecimiento, sino para dañar la familia, para fraccionar la familia, para influenciarnos a cometer cosas o a prácticas que no son correctas, eso lo dejamos a un lado. Pero las redes sociales están puestas como el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Corrijo esa parte. Como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy usted puede seleccionar si toma un contenido bueno de ahí, lo tomamos para la vida, para crecimiento, porque hay influencers malos, pero también hay buenos, donde podemos tomar conferencias para crecimiento personal, donde podemos tomar todas estas cosas como herramientas para crecer en nuestro liderazgo, y aún como personas lo podemos hacer, y el profeta nos lo va a decir más adelante. El sentido del oír lo puede engañar a usted y lo puede poner a oír cosas que usted no debe oír. O sea que usted puede estar durmiendo y puede estar escuchando voces de noche, y usted creer que es que lo están asustando cuando es tu propio subconsciente que de tanta información tus sentidos comienzan a confundirse y a enloquecerse. El sentido de la imaginación lo puede poner a usted a imaginarse cosas que no debe imaginarse. Todo es negativo, en cualquier parte hay peligro, en cualquier parte todo está mal, en cualquier parte se ven problemas. ¿Qué está ocurriendo? Los sentidos están confundidos por causa de la influencia del contenido que estamos introyectando, que no estamos examinando si es correcto o no. El pensamiento suyo puede traicionarlo a usted mismo y ponerlo a pensar cosas que usted no debe estar pensando. Pero es que lo está diciendo el mismo profeta. Llega un momento de tanta influencia de esa información que los sentidos se atrofian. Creo que es la palabra correcta. O se confunden y lo traicionan a uno y lo hacen estar fuera de sí y no pensar con la mente de Cristo. Y lo puede poner a pensar cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿ve usted? Por eso usted no puede confiar en sus propios sentidos. Entonces, por eso tenemos que partir de esto. Cuando los sentidos están atrofiados, están sucios, tiene que llegar un momento en que tomemos decisiones de limpiar los sentidos con la palabra de Dios para que no nos confundan y nos traicionen, sino que los sentidos se sujeten a la palabra de Dios. Pasemos a esta otra parte importantísima del tema ahí en el set con los muchachos, que son acerca de los efectos de las redes sociales. Bueno, jóvenes, Paula, acabamos de ver cómo Santiago y Juan Pablo abordaron el tema por el ámbito espiritual, pero yo lo quiero traer otra vez al ámbito físico, porque ustedes saben que cada acción conlleva ¿qué? A un efecto, pero también cabe destacar algo, Paula, cada influencia también tiene un efecto, y como vimos, hay influencias de la quinta o de la sexta, pero en estos momentos, al ser los jóvenes influenciados por la parte negativa, se están desarrollando enfermedades que hoy la OMS las consideró como tecnopatologías. ¿Por qué? Porque son gracias a la tecnología que se crean las enfermedades. Una de ellas, jóvenes, es la depresión de Facebook. ¿Cómo así depresión de Facebook? Es raro, ¿no? ¿Pero qué es? Es la dependencia de no tener Facebook aquí en tu mano. Cada minuto, cada segundo tienes que estar mirando qué notificación, qué hay algo nuevo. Ojo con eso, jóvenes. Ojalá ninguno de nosotros se identifique con ellas. También tenemos la depresión por internet. Es cuando por cosas de la vida te fuiste a un lugar lejos y no hay internet. Tú no vas a tener paz, tú no vas a tener amistades, tú no vas a tener nada porque te encierras, te deprimes. Pero también hay otra muy interesante, que es la cibercondria. Tenaz eso, mira Paula, hay una que se llama hipocondria, pero aquí hablamos de cibercondria, que son todas aquellas personas, jóvenes, adultos o niños, que les da por mirar enfermedades en internet y las adquieren. Entonces, mire jóvenes, de lo que nos alimentamos, esos son los efectos. Así es, Alejo. Y esto me lleva también a pensar un poco en estos temas psicológicos. Cómo hoy la juventud exhibe solo lo que quiere ver, construyendo una identidad que pone a consideración de los demás, para tener un feedback o una retroalimentación positiva. Esto es como un acto de vanidad o de narcisismo. Yo más bien lo diría que sería como una baja autoestima, porque siempre están esperando una autoafirmación o una validación de esos atributos físicos, intelectuales. Pero esto lleva a tener unos trastornos psicológicos, ¿como cuáles? El trastorno depresivo, un trastorno impulsivo, un trastorno obsesivo, y hay uno bien interesante, que es el trastorno dismórfico corporal. ¿Saben qué es eso? Aquello que todo el tiempo estamos mirando como defecto,
que el gordito, que el granito, que el cabello, etc. Por eso, jóvenes y Alejo, yo quisiera que evaluaran en qué momento ustedes pueden decir, me estoy volviendo adicto a las redes sociales. Cuando ustedes empiecen a notar que están ansiosos, que hay inseguridad, que hay falta de sueño, que se vuelve una dependencia excesiva por ese celular. No sé si en algún momento, cuando tenemos el celular en silencio y no nos han llamado, no nos han escrito, pero es una obsesión por estar mirando la pantalla. Eso es una alarma que debemos tener mucho cuidado. Pero esto me lleva a una analogía bien interesante. Es como cuando entramos a un supermercado. Al entrar, vemos diversas cosas, nos permea muchas cosas, como buenas o malas. Pero yo soy la que determino qué voy a empacar en ese carrito de mercado. Si voy a empacar cosas que nutren mi vida para tener unos resultados positivos. Bueno, Paula, la verdad me parece muy interesante la similitud o analogía que estás haciendo, porque lo veo, ¿sabes cómo qué? Como que el carrito somos nosotros, ¿cierto? Y lo que lo lleva es un ser de otra dimensión, ya sea de la quinta o de la sexta. Somos nosotros los que decidimos quién maneja el carro cuando en el carrito estamos echando las cosas. Así que, jóvenes, la intención de esto era mostrar, llamarle la atención en la buena manera de que abramos los ojos a las redes sociales. No son malas, un buen uso de ellas hace una excelente labor. Pero para esto queremos concluir, Paula y hermanos, con nuestros hermanos aquí presentes, Santiago y Juan Pablo, para que ellos nos terminen de mostrar esto por el ámbito espiritual. Y la verdad, muchas gracias, jóvenes, por estar aquí con nosotros. Continúen. Muchas gracias, muchachos, ahí en el set. Vimos todos estos efectos que tienen las redes sociales. Vimos también cómo en ocasiones esas enfermedades que nos mencionaban ellos. Entonces, también así como hay enfermedades físicas, eso se debe a que espiritualmente algo está pasando en la raza humana. Por eso, jóvenes, es que el profeta nos está enseñando desde el principio del folleto a que nosotros examinemos. Y el ejemplo que ponía Santiago, ¿qué pasa cuando nosotros no filtramos, no colamos algo? Eso empieza a afectar a las personas. Por ejemplo, usted tome una fruta, por ejemplo, la maracuyá. Y nosotros sabemos que si nosotros nos tomamos la maracuyá sin licuarla, sin colarla, ¿qué pasa con esas pepitas que quedan sobrando? Y las ingerimos de todas formas. Al final de los tiempos vamos a ver que vamos a tener un problema de salud. ¿Qué pasará con nuestra alma, que es lo más preciado que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado? ¿Qué pasa cuando la información que llega nosotros no la colamos, no la filtramos? Va a llegar un punto en donde vamos a quedar en un sobreexceso de información que no es correcta, que no alimenta para el alma, entonces va a empezar a atrofiar ese sentido del libre albedrío para nosotros poder escoger qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso la Biblia dice también en Isaías que hay gente que a lo bueno le dice malo y que a lo malo le dice bueno. Es decir, que llega un punto donde no sabe qué decisión tomar. Y acabamos de ver ese ejemplo del carrito que ya lo vamos a ver. Pero mire lo que sigue siendo el profeta ahí en la página 9. Dice, por eso encontramos que en algunos países se ha descarriado una gran parte de la juventud y se ha ido a los vicios, a las drogas y a un sinnúmero de cosas negativas que han afectado a la juventud. O sea que cuando se excede las redes sociales de esa información que no es correcta, entonces se convierte en un vicio. Y usted dice, pero es que yo no fumo, yo no bebo, yo no tomo. Bueno, esos son esos vicios antiguos, pero hoy el vicio realmente es un vicio electrónico, donde si no lo sabemos controlar, entonces empieza a introyectar información que no es correcta en nuestra alma y empezamos a tomar decisiones incorrectas en la vida. Dejamos esos valores de la casa y en nuestra vida empieza a decaer. Pero recuerden siempre el consejo del profeta, examinarlo todo y la Biblia también. Y por consiguiente han afectado a las familias y por consiguiente han afectado a las naciones. Es que hay hambre en el alma de las personas. ¿Cuál es el efecto de las redes sociales en nuestra vida? Ya vimos los efectos en las redes sociales en la parte secular, pero ¿eso qué nos afecta a nosotros? Recuerde que nosotros somos alma, espíritu y cuerpo, y a nuestra alma, si no la cuidamos y no la alimentamos correctamente de un buen contenido, mire que no solamente afecta a nuestra vida, empieza a afectar también nuestro entorno, a nuestra familia y aún a la sociedad. Por eso vemos que hay personas que no respetan a los padres, se pasan, hay delincuencia en la sociedad. ¿Por qué? Por una decisión que se tomó mal. Y esa decisión, si no se filtró o no se coló por la palabra, entonces empieza a traer esos frutos. Y ese fue el ejemplo del carrito, Santiago, que acabamos de escuchar. Yo creo que Dios nos está hablando muy claro a través de su palabra.
y tenemos que llegar a este punto de la reunión de comenzar a tomar decisiones en nuestra vida. Ya sabemos que en las redes sociales es imposible que no ingresemos, pero el profeta nos dio un consejo: examínenlo todo y retengan lo bueno. Por eso ustedes ven en el ejemplo que ponían los muchachos en el set acerca del carrito, pues hoy nosotros, con ese carrito, con nuestra alma, siendo guiados por un espíritu teofánico, podemos seleccionar qué tipo de cosas vamos a meter a nuestro corazón. Recuerden que hoy la enfermedad más tenaz es que el tiempo que se está invirtiendo en las redes sociales es más el tiempo que se está invirtiendo ahí que el tiempo que se le dedica a la familia. Y recuerden que la primera red que Dios estableció fue la familia, pero el enemigo ha venido con un propósito, y es de fraccionar las familias. Una sociedad es tan fuerte como lo son la familia, lo dice el hermano Branham. Cuando las familias están unidas, cuando las familias están bien, la sociedad está bien. Entonces lo que el enemigo está haciendo cuando no le damos un buen uso a las redes sociales es dividir familias, dividir hogares, porque cuando los hogares están divididos, Jesús dijo: todo reino que está dividido contra sí mismo caerá, y toda casa dividida contra sí mismo tampoco va a estar, sino que va a caer. Entonces estamos hallando la solución a estas cosas que el enemigo ha venido trayendo. Y en el mensaje de los hechos del nuevo hombre interior, el profeta de Dios nos va a hablar claramente. El hermano William nos dice de la siguiente manera: miren ustedes, por ejemplo, los malos hábitos y los buenos hábitos. Los que tienen malos hábitos, como el de fumar o el de beber o el de usar drogas y cosas así de este mundo, ¿cómo formaron esos hábitos? Comenzaron probando. ¿Cómo comienza todo hábito o toda cosa dañina? Probando. Entonces, cuando estamos ingresando a este mundo de las redes sociales, tenemos que ser cuidadosos, porque también hoy es el vicio más tremendo que está dañando gente, y no solamente en la parte de la salud, porque ustedes lo vieron en el set con los muchachos, sino que está dividiendo familias. Se ha formado el mal hábito de dedicarle más tiempo a las redes sociales que aún el tiempo que se le dedica a Dios o a la familia, y eso no puede ser de esa manera. ¿Cómo formaron ese hábito? Comenzaron probando, repitieron eso unas cuantas veces, y la repetición de esas acciones les produjo el hábito de fumar o de beber o de usar drogas, y esos hábitos le han producido el cáncer. O sea que todo hábito, cuando no es correcto, resulta trayendo enfermedades a la persona. Tomemos conciencia en esta tarde, en esta reunión. Las redes sociales se deben ingresar, pero con responsabilidad, dándole un buen uso, examinando el contenido. Como dice la palabra, retengan lo bueno y con lo malo, desechémoslo, y de esa manera estaríamos nosotros, en vez de comenzar a decaer en las redes sociales, comenzaríamos a tomar crecimiento tanto en el liderazgo como personas y en nuestra parte espiritual también. Continuemos mirando qué nos dice el profeta. En el mensaje habla, oímos. Por eso tenemos que examinarlo todo. Mire el consejo que nos está dando el profeta, y estamos concluyendo este tema tan importante. Por eso tenemos que examinarlo todo, no solamente unas cosas, sino que todo a la luz de la palabra de Dios. Hoy tenemos los truenos, tenemos el mensaje del hermano Branham. Cuando ingresemos a un contenido, probémoslo y pasémoslo por ese filtro de la palabra y miremos si el contenido es apto o no es apto. ¿Qué es lo que nos dice lo que es bueno y lo que, o sea que cuando no se conoce la palabra, lo que nos decía el hermano Juan Pablo, a lo bueno se le llama malo y a lo malo, ¿cómo se le llama? Bueno, pero cuando se conoce la palabra para el tiempo en que uno vive, a lo que es bueno se le dice bueno y a lo que es malo se le dice malo. Nos dice lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios y nos dice lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, jóvenes, tomemos el consejo del profeta y del hermano Branham y de la Biblia. Cuando entremos a las redes sociales, ¿qué debemos hacer? Voy a repetirlo otra vez. Examinémoslo todo a la luz de la palabra para el día y la hora en que estamos viviendo. Mensaje: el filtro de un hombre que piensa. Ahora todos en esta noche examinemos nuestros deseos. ¿Qué debemos examinar? Nuestros deseos. Y entonces ustedes pueden ver a través de qué clase de filtro han estado aspirando. Y cómo el diablo engaña a la gente diciéndole lo siguiente: que se venden los cigarrillos con filtro. Y la gente convencida que están fumando un cigarrillo con filtro, pero ¿qué pasa con el alquitrán, que es el alquitrán que tiene el cigarrillo? Se le va a los plumones y lo están matando. Por eso hoy, cuando usted la información no la filtra, no le coloca el filtro de la palabra, se puede producir un cáncer espiritual en la vida nuestra. Por eso tenemos que ser conscientes en esta tarde de examinar todo tipo de información cuando ingresemos a las redes sociales. Y sigue diciendo: examinemos cada uno de nosotros aquí y allá por toda la nación.
Examinen sus deseos, qué quieren ustedes realmente en la vida. O sea que cuando uno no sabe para dónde va, no sabe quién es, ni para qué está en esta tierra, no le importa qué tipo de contenido uno va a meter a su vida porque no sabe para dónde va. Pero cuando hoy sabemos para dónde vamos, que estamos rumbo a la tierra prometida del nuevo cuerpo, entonces tenemos que saber que lo que vamos a introyectar a nuestra vida tiene que ser herramientas que nos sirvan para poder conquistar esa tierra prometida. Examinen para qué están ustedes peleando. O sea, ¿de qué bando estamos? Examinen para qué ustedes están aquí. Examinen para qué van ustedes a la iglesia. Ven, simplemente examinen unos cuantos momentos. Digan, ¿es mi objetivo? O sea, si eso que estoy mirando en la información que estoy en las redes sociales me está ayudando para que cumpla mi propósito, o me está alejando del propósito con Dios. Entonces, de aquí en adelante sé que lo vamos a hacer. Todo tipo de información de las redes sociales lo vamos a examinar a la luz de la palabra y solamente vamos a dejar lo que nos va a dirigir a cumplir nuestro propósito. ¿Es mi objetivo? ¿A través de qué clase de filtro estoy aspirando de todas maneras? Y si ustedes no cuadran con la palabra de Dios y su alma no cuadra, entonces hay algo malo porque muestra su gusto. O sea que de aquí en adelante todo lo que vamos a hacer, toda la información que vamos a hacer en las redes sociales, pongámosle el filtro de la palabra. Y si los deseos, quiere decir lo que está alando para yo tomar ese tipo de contenido, si no es lo correcto, hay algo malo aquí en el corazón y solamente Dios puede hacer un milagro en el corazón. Si ustedes no cuadran con la palabra de Dios y su alma no cuadra, entonces hay algo malo porque muestra su gusto. Que la vida, qué clase de vida están ustedes, si es santa, discreta y honorable, saldrá de esa manera. Si no lo es, usted tiene otro gusto dentro de ustedes del cual están extrayendo. Eso es exactamente correcto. Si el gusto es la palabra de Dios y la voluntad de Dios, entonces ustedes saben que está en ustedes, que está extrayendo el gusto. Muestra que son parte de esa palabra. Esa palabra está en ustedes extrayendo de la palabra. ¿Qué está extrayendo? Está jalando a través de la palabra porque ustedes son parte del cuerpo de Cristo, de esta edad. Si esa palabra está en ustedes, solo puede jalar a través de la palabra. El espíritu que vivifica esa palabra que está en ustedes. Solo la palabra, sola no vivirá. Entonces, ¿qué tenemos que comenzar a hacer de aquí en adelante? Comenzar, y si tenemos un gusto diferente, decirle, Señor, yo quiero hacer eso, pero eso no está conforme a tu palabra. Coloca en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. De aquí en adelante voy a comenzar a seleccionar mi contenido. Voy a ingresar a las redes sociales no para destruirme, sino para crecer como persona. Voy a seleccionar el contenido y solamente voy a hacer como dice San Pablo. Voy a retener lo bueno y lo malo, lo voy a desechar. Entonces, jóvenes, para concluir, como primer punto y primer consejo que el profeta nos está dando, y lo acaba de hacer, ¿estamos examinando realmente el contenido que estamos viendo en las redes sociales? ¿Estamos vigilando el objetivo? ¿Estamos vigilando nuestros deseos? ¿Estamos vigilando qué estamos haciendo en las redes sociales? Y la pregunta, ¿qué estamos extrayendo? Recordemos que en el devocional vimos la parábola de la red. El mismo Jesús nos enseñó, y nos enseñó de la manera correcta. La pregunta es, ¿si estamos haciendo caso a lo que Jesús nos enseñó hace 2000 años? ¿Si estamos pasando el filtro de la palabra con el mensaje de los tronos y con el profeta, el contenido que estamos seleccionando? Aquí el profeta nos está dando el consejo. Entonces, primer consejo que nos podemos llevar para la casa, ¿estamos filtrando la información? ¿La estamos examinando? Ahora vámonos con otro consejo del profeta, porque para eso vinimos. Vinimos a que el profeta nos eduque, Dios a través de su profeta, y miremos qué dice la palabra en el siguiente mensaje. Los Hechos del Nuevo Hombre Interior de 1995, dice el profeta: por eso es que cada hijo de Dios está llamado a dejarse guiar por su teofanía. Cada hijo de Dios está llamado ¿a qué? A dejarse guiar ¿por qué? Por su teofanía. Recuerden la historia del carrito. Si ese carrito no está dirigido por ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, ese cuerpo teofánico, ya sea de la sexta o de la quinta, él empieza a tomar de acuerdo a su dimensión. Y si empieza a tomar cosas que son incorrectas, entonces lo que yo voy a echar en mi carrito, tarde que temprano voy a llegar al final a pagar esa cuenta. Y esos efectos, todas esas cosas que están influenciando nuestra vida, va a llegar a un punto en donde va a destruir nuestra vida. Pero hoy el profeta nos está hablando muy claro y nos está diciendo, por favor, primero examinémoslo por la palabra. Y segundo, dejémonos guiar por la teofanía, por ese cuerpo teofánico que Dios nos ha dado, para que sepamos guiarnos a través de la vida con todas las decisiones que tomemos.
Dice el profeta, por eso es que cada hijo de Dios está llamado a dejarse guiar por su teofanía, por ese hombre interior nacido de Dios, para así hacer conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué está pasando hoy? Por eso la Biblia dice que cuando nosotros hacemos cosas contrarias a la palabra, el espíritu teofánico en nosotros se contrista y se aleja. Y cuando ese cuerpo teofánico se aleja de nosotros, la presencia de Dios no está con nosotros. Entonces, si la presencia de Dios no está con nosotros, entonces, ¿qué presencia nos está rodeando? Recuerden, la Biblia siempre nos ha enseñado que nosotros sepamos seleccionar el contenido, que filtremos toda cosa. Y el segundo consejo que nos podemos llevar hoy a través del profeta es dejarnos guiar de nuestra teofanía, dejarnos guiar de ella. Recuerde que el profeta dijo, escuche nuestro corazón, escuchemos el corazón, porque ahí está la respuesta correcta. No dejarnos llevar de la mente ni de los sentidos, porque ahí es donde opera el diablo. Pero Dios, ¿dónde opera? En el corazón, en el alma. Ya para concluir aquí esta parte tan importante, 2 consejos que Juan Pablo nos está hablando, que son bíblicos, son de la palabra. Primero, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer con las redes sociales? Examinemos todo tipo de información, retengamos lo bueno y lo demás lo desechamos. Número 2, dejémonos guiar por el cuerpo teofánico. Pero este consejo que nos va a dar el hermano William aquí para terminar, ya para orar con el profeta, guardémoslo en el corazón como un tesoro, en la actitud de un vencedor. Dice el hermano William de la siguiente manera: debemos vigilar qué tipo de información internalizamos a través de los sentidos del cuerpo y utilizar todos esos sentidos físicos para llevar al espíritu cosas que positivas, que formen seres humanos integrales, no que nos destruya, sino que nos haga crecer como seres humanos. Y el profeta nos va a decir cuál es el contenido que tenemos que introyectar. Por ejemplo, una buena lectura con un buen contenido que aporte al crecimiento en valores, no que te haga más rebelde. Porque si la lectura que practicas te hace rebelde, te aleja de tu familia, no es la correcta. Por el contrario, que si lees algo, que usted lo aplique en la familia y usted diga, me hizo para comportarme mejor, cómo tratar a mi familia. De esa manera es que el profeta nos está guiando. Que aporte al crecimiento en valores, educación. Pero si lo que estamos leyendo antes nos vuelve mal educados, tenemos que hacer caso al profeta, examínenlo todo, retengamos lo bueno y lo demás lo desechamos. Que aporte al crecimiento en valores, educación, un poema, una novela, pero no novelas de RCN ni de Caracol, sino lecturas que valgan la pena. Todo aquello que nos haga, mire la clave, todo aquello que nos haga crecer como seres humanos. ¿Cuál debe ser el contenido y cómo lo identifico? Que al ingresar a ese contenido me haga crecer como persona y despertar sensibilidad. O sea que comienzo yo a relacionarme con personas, a comprenderlos, a tener con ellos compañerismo y comenzamos a avanzar en el reino, a cumplir nuestro propósito. Ese sentido del afecto y del razonamiento que por naturaleza tenemos, pero que puede ser proyectado al bien o al mal. Entonces estos 3 consejos tengámoslos en cuenta ya para terminar. Primer consejo para las redes sociales: examinémoslo todo, retengamos lo bueno y lo más, desechemos lo malo. Número 2, dejémonos guiar por el espíritu teofánico. Y número 3, que la información que nosotros traigamos a nuestra vida sea para crecer integralmente, no es solamente en un área de la vida, sino para crecer en todas las áreas de nuestra vida. Que el eterno William Marion Branham nos continúe bendiciendo. Ha sido de gran bendición para mi vida y sé que para todos ustedes también, y esperamos que esto que estamos hablando del profeta haga un efecto en cada uno de nosotros. De esta manera nos despedimos deseándoles ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes y dejamos a nuestro profeta, al doctor William Soto Santiago, para que nos despida en oración después de este gran banquete espiritual. Que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente. Ahora vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a ser despedidos en oración, todos nuestros rostros inclinados. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, gracias por esta bendición de este alimento espiritual que tú nos has dado en esta mañana. Ayúdanos en esta hora final en que estamos, de modo que todos los escogidos tuyos, los predestinados, puedan escuchar tu voz. Oh Señor, que ellos puedan ver que es la misma voz que estuvo allá en la primera venida y luego pasó a los discípulos. Es la misma voz que pasó, Señor, manifiesta en carne humana en el hermano Branham,
y luego está pasando a través de carne humana nuevamente, Señor, en estos días, para que conozcamos todo lo que tú revelaste en estos días finales que tuviste aquí en nuestro amado hermano Branham, Señor. Ahora, Señor, ayuda a tu pueblo de modo que ningún escogido se extravíe de tu palabra, que ningún escogido vaya a ser engañado por ningún falso ungido de estos días finales, Señor, que le traerán la palabra pervertida, ligándosela, Señor, con el mensaje de una dispensación que ya pasó, Señor. Ahora ayúdanos en esta hora, Señor, a ver la hora en que estamos y lo que tú estás haciendo, Señor. Que podamos ver en la parte del camino en que tú estás moviéndote y en que tu pueblo se encuentra actualmente. Ahora, Señor, gracias por todo. Hemos de regresar a nuestros hogares. Te rogamos vayas con nosotros y nos cuides de todos los peligros espirituales que son los más dañinos y también, Señor, de los peligros físicos. En tus manos estamos, oh Dios, y te lo pido todo en el nombre del Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, William Marion Branham, el Hijo de David. Amén. Amén. Muy bien, jóvenes, damos gracias a Dios por el privilegio de encontrarnos un sábado más alrededor de la palabra de Dios y con este tema tan interesante que son las redes sociales, y ya hemos llevado el consejo del profeta. Para mañana tenemos los siguientes anuncios. A las 6:30 de la mañana tenemos nuestro programa Palabras Fieles y Verdaderas a través del canal de Telepacífico, y por el canal de YouTube vamos a subir el mensaje del profeta. Luego a las 9 de la mañana tenemos el culto dominical con el mensaje que se transmite directamente de la Gran Carpa Catedral, seguidamente del devocional pastoral. Y por último los invitamos para el próximo sábado para que vuelva y se conecte con nosotros a las 4:30 de la tarde con un tema muy especial que vamos a ver junto con todos los jóvenes. Así que los invitamos y que el Eterno les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo durante todas las actividades de esta semana.